Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por su asistencia en esta sesión relativa a la prueba en el diplomado de nulidades electorales. Es un tema interesante porque en las nulidades, irán ustedes viendo, en las distintas nulidades, hay muchas presunciones, ¿no? Ya verán, por ejemplo, la nulidad por violación a principios constitucionales. Hay una, perdón, bueno, sí, la nulidad estaba pensando en realidad en la nulidad por rebase de topes de campaña, perdón. Ahí hay una presunción, ¿no? Las presunciones quieren decir, ¿no? Cosas que, salvo prueba en contrario, se suponen que, o salvo que se demuestre lo contrario, se presume, se establece como una verdad primera que así son. En el derecho no, ordinario, ¿no? O en distintas ramas del derecho, vamos a encontrar presunciones con relación a las pruebas igualmente, ¿no? En el derecho administrativo, por ejemplo, la legalidad de las resoluciones se presume, salvo prueba en contrario. Entonces, por ejemplo, ahí hay que desvirtuar el contenido de la resolución para demostrar su ilegalidad, ¿no? Entonces, el problema con con las cuestiones legales, ¿no? Con las cuestiones jurídicas, y nos pasa a menudo, no es tanto la pretensión, la afirmación, sino la prueba, ¿no? Yo puedo decir muchas cosas con relación a algo, bueno, es un problema de prueba, inclusive lo saben ustedes en clases de teoría de algo, dicen, bueno, lo siguiente es un problema probatorio, ¿no? Y ahí tenemos, por un lado, la cuestión de la indagación para las autoridades administrativas, las que indaguen, para las autoridades, para las fiscalías, por ejemplo, ¿no? Recabar los medios probatorios. Y luego la idea de las cargas probatorias, ¿a quién le corresponde probar? Entonces, con eso en mente, vamos a ver ahorita unas cosas relativas, generalidades relativas a la prueba, ¿no? Entonces, vamos a comenzar, ¿no? Con esto de qué significan las pruebas, ¿no? Déjenme compartir una presentación para acompañar la sesión. Y lo voy a poner en grande, ¿no? Entonces, lo que vamos, decía, y por eso había dicho nulidades constitucionales, nulidades en general, vamos a probar la nulidad de un acto jurídico, ¿no? En este caso, las elecciones son actos jurídicos, son una serie de, aunque tengan esta otra, aunque tengan formalidades diversas a las que tienen los actos jurídicos en sentido estricto, ¿no? Uno firma un contrato y hay una manifestación de voluntad personal donde se establece quién es quien firma. Acá, cuando nosotros votamos, pues nadie sabe sabemos quién votó, pero no sabemos exactamente qué papeleta es la que depositó en qué urna, salvo la urna correspondiente, pero aquí está el voto de Alonso Vázquez Moyers, pues eso no lo podemos saber, ¿no? A diferencia de, aquí está el acto jurídico que celebró Alonso Vázquez Moyers, pero ustedes saben, y esto aplica también para el derecho electoral, que los actos jurídicos tienen elementos de existencia y validez, ¿sí? Elementos de existencia y validez que van vinculados con los efectos que puede producir ese acto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el elemento de existencia fundamental en cualquier contrato? Y ahorita les digo por qué contratos, porque estoy hablando de contratos. La voluntad, ¿no? Inclusive cuando hay vicios de la voluntad, el acto de que se trata no puede surtir efectos. O yo puedo acreditar que la voluntad fue indebidamente manifestada y por lo tanto no puede surtir efectos, ¿no? En un contrato cualquiera, y entonces simplemente, no, pues me obligaron, hubo coacción, entonces no hay voluntad y entonces no hay acto jurídico. Claro, hay que acreditar, en todo caso, que hubo una coacción para la voluntad. Pues resulta que en el derecho electoral eso es lo que sucede.
no tan de manera metafórica, lo que hacemos es refrendar un contrato social, ¿no? Es decir, no digo de manera metafórica porque los contractualistas pues lo establecieron así para tratar de explicar el nacimiento del Estado, ¿no? Pero realmente lo que hacemos a la hora de votar, aunque no suscribamos materialmente un documento, estamos manifestando nuestra voluntad, ¿no? No solo de la elección, sino que estamos conformes, o más o menos, con que ese sea el sistema para elegir y conferir legitimidad a las autoridades políticas, de manera tal que un elemento de existencia es la voluntad. El voto es libre y secreto, principios del voto, ¿no? La secrecía, la universalidad, ¿sí? Del voto, la libertad a la hora de votar, tiene varios elementos, ¿no? No nada más es el elemento personal de que yo voy sin coacción, que por supuesto eso haría nulo ese acto en lo individual, ¿no? Si alguien me obliga a votar por alguna determinada opción o condicionan la prestación de algún servicio, condicionan mi empleo, mi sueldo, etcétera, a un, un sentido de mi voto, entonces no podría ese en lo individual ser válido, ¿no? No sería un voto válido. Claro, ahí el problema es que los votos válidos y los votos nulos se computan de manera distinta. Ahorita vamos a eso de las sesiones de cómputo, de escrutinio y cómputo, y cómo sabemos cuáles son los votos válidos o no. Pero el chiste es que si numéricamente, aquí vamos a ir introduciendo la cuestión de la prueba, numéricamente podemos acreditar que hay varias violaciones a la secrecía, a la libertad, a la universalidad, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un elemento de validez que no se da, como lo es la libre manifestación de la voluntad. Luego, cuando hablamos de la violación a principios constitucionales, tenemos algo análogo, fíjense, ¿no? Porque la violación a principios constitucionales, ustedes lo sabrán o no, pero viene de una interpretación muy interesante que hicieron hace muchos años, ¿no? La Sala Superior, respecto de actos que justamente vulneraban el, ¿cómo decirlo? El hecho, el acto o la serie de actos que servían para fundar la legitimidad del poder político. No sé de qué otra manera expresarlo, ¿no? Es decir, el proceso electoral como tal, los vicios de constitucionalidad que podía tener. Entonces, esto se vincula con dos cosas, obviamente con la prueba y con la existencia de causales de nulidad. Ustedes ya saben, porque ya seguramente lo vieron, que la legislación mexicana ha tenido una trayectoria con relación a las nulidades, una trayectoria que va de lo taxativo a lo interpretativo. Entonces, cuando nacen los sistemas de nulidades, ¿sí? Cuando se puede, por parte de los tribunales, anular una elección, era un sistema muy taxativo, ¿no? Y ahorita van a ver por qué lo digo con relación al acto jurídico, elementos de existencia y validez. Entonces, ¿por qué está hablando de esto? Estamos hablando de prueba, ¿no? Existencia y validez y taxatividad, ¿no? Las nulidades, en ese momento, estamos hablando de los años 90, las nulidades solo podían invocarse, solo podían reclamarse aquellos que estaban expresamente en el texto normativo, sin importar que hubiera otros actos que pudieran poner en duda el resultado de la elección. Es un criterio. Y si uno lee en ese entonces los criterios, pues se da cuenta que había tales como, más o menos, no los estoy diciendo, cito de memoria y entonces no son textuales, pero algo así como cierre anticipado de las casillas no es causal de nulidad de la elección. El cierre anticipado de las casillas, ustedes lo sabrán, está contemplado si y solo si se agotan las papeletas, ¿no? O sea, que todo el mundo vaya a votar. Es poco probable, pero puede suceder. Pero es la única causal por la cual se puede cerrar una casilla anticipadamente. Otra puede ser causa justificada si hay violencia, etcétera, ¿no? Pero, digamos, en condiciones normales, las casillas abren a las 8 de la mañana
cierran a las 6 de la tarde, y durante ese periodo es que se reciben los votos, ¿no? Después, una vez cerradas las casillas, clausuradas las casillas, vienen los escrutinios y cómputos en la casilla. Verán que hay una nulidad nulidad de casillas, cuando los escrutinios y cómputos, por ejemplo, se llevan en un lugar distinto al de la casilla. Entonces es importante. Una nulidad, ¿no? Que tiene que ver con la instalación de la casilla en un lugar distinto al que viene en el encarte, ¿sí? Nulidades de casilla específicas. Luego yo me toca de esa clase, entonces a lo mejor la vemos, ¿no? Luego están estas que decía nulidades genéricas, ¿no? Que volviendo al argumento, significan una trayectoria interpretativa. Podría decir evolución, pero no es una evolución, es la dialéctica de la interpretación. Podemos decirlo así, porque luego evolución es como, siempre es mejor y no necesariamente es. Entonces, la dialéctica de la interpretación que va modificándose. Idealmente sería mejor. Ha sido mejor, ha sido más garantista, por lo menos el Tribunal Electoral, pero nada nos dice que siempre vaya a serlo así. Entonces nos vamos con cautela, le decimos la dialéctica y hay un poquito más. Pueden interpretarlo de dos formas. Se oye un poquito más sangrón o se oye un poquito más, la dialéctica de la interpretación, ¿no? Wow. A decir, la evolución de la interpretación, pues todo el mundo habla de evolución, ¿no? Y eso no siempre sucede. Pero bueno, no importa cómo quieran decir, cómo se ha transformado la interpretación. El chiste es que había causales taxativas y que independientemente de las circunstancias que pudieran poner en duda el resultado de la elección, solo aquellas que estaban expresamente en la ley podían invocarse para anular una elección. O una casilla, que saben que no es lo mismo, ¿no? Puedo anular una casilla y eso que no anule una elección. Puedo anular por violación de principios constitucionales una elección sin que eso implique la anulación de ninguna casilla. También puede suceder. Puede haber casos en los que cierto número de nulidad de casillas implique la nulidad de una elección, ¿sí? Pero no necesariamente así. También la finalidad de las anulaciones, pues es diversa, ¿no? Una casilla puede significar que la elección, no que se anule, pero que cambien los resultados, lo cual es un efecto distinto. Una, ¿no? O 20, o 100, dependiendo. Entonces pueden tener ese efecto. Pueden tener un efecto de, dependiendo de la elección de que se trate, modificar cómo se reparten los asientos de representación proporcional, ¿no? Etcétera, ¿no? Por decir algunas. El chiste es que era una interpretación taxativa en ese momento. Y luego, en 96, pues la reforma de 96 es importante porque, entre otras cosas, el Tribunal Electoral se convierte en un tribunal constitucional, entonces ya tiene facultades para interpretar la Constitución, ¿sí? Para hacer control constitucional y entonces ver que las normas jurídicas en materia electoral, fueran conformes a la Constitución, o sea, hacer una comparación y entonces se adecua o no a la Constitución. Y en 2000 hubo una elección en Tabasco y Tabasco tenía su historial, ¿no? No necesito decir nombres, pero ahí están los nombres, quien los quiera buscar, ¿no? De qué pasó en 94, por ejemplo, ¿no? En donde alguien, no importa quién, solo le doy una clave, hoy funge como presidente de la República, acusó a otro alguien, que no importa quién haya sido, pero fue candidato a la presidencia en 2000, de haber rebasado los topes de campaña. Y entonces hizo todo un movimiento, ¿no? Llegaron a Palacio Nacional, y en ese momento, el presidente en turno, que era Zedillo, pues sí estaba como de acuerdo en que el gobernador ya no fuera gobernador, vamos a decirlo sin destituirlo, pero no lo logra, ¿no? No importa, el chiste es que Tabasco ya había tenido, es algo que, bueno, había tenido antecedentes de dificultades, por decirlo así, en términos electorales. Y entonces en 2000, ya con una ley electoral y con autoridades electorales que tienen más facultades, una ley electoral ya no tan taxativa, ¿no? Que ya establecía varias causales de nulidad, pero esa ley contemplaba la nulidad de los cargos, ¿no? Los cargos
de elección popular, y no mencionaba el cargo de gobernador, ¿no? O gobernador, pero ahí decía gobernador. Y entonces hubo varios actos que ponían en duda la validez de la elección. Como elemento de existencia y validez, la formación debida de voluntad colectiva, la indebida intervención de distintos grupos, ¿sí? Muchos actos, un cúmulo de actos importantes que ponían en duda el resultado electoral, pero no había en la ley electoral local, la posibilidad establecida para que se anulara la elección de gobernador, es decir, había un vacío legal. Y ante ese vacío, el tribunal resuelve, bueno, es que eso no importa. O sea, es decir, no importa si está establecido o no, por un lado. O sea, esa elección tiene que ser sujeta de control jurisdiccional y control constitucional. Y además, las causales no son solo las específicas que vienen en la ley, es decir, hay dos tipos de causales, las causales explícitas y las causales abstractas, que son todas aquellas que, sin estar legisladas, resultan, ¿no? Como causales de nulidad, resultan de una magnitud tal que ponen en entredicho los elementos de existencia y validez de ese acto jurídico que son las elecciones, y que son acto jurídico porque terminan en la constitución de autoridades políticas, ¿no? O son una especie de acto jurídico, ¿sí? No lo fraseaban así, ¿eh? Esto estoy yo reformulando un poco el planteamiento. El chiste es que anulan la elección con la causal abstracta, y entonces en ese momento ya no era, bueno, prueba, ¿no? Hay que probar el catálogo, ¿no? Un catálogo limitativo, y entonces, pues, si es una causal de nulidad, y ya veremos esa, de casilla que se instaló en otro lugar, ahí hay una presunción, por ejemplo, ¿no? Se presume, o bueno, habría una presunción, se presume que tuvo efectos para el electorado, sí, y esto. ¿Cómo pruebo que se instaló en otro lugar? Bueno, pues está el encarte, ¿sí? Está en donde dice que tenía que haberse instalado, según la geografía electoral, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, entonces, esa es una parte de lo taxativo, y lo abstracto en ese momento era más allá de lo que dice la ley, pero que impacta en términos de los elementos de existencia y validez del acto, ¿no? En realidad, inclusive cuando la interpretación era taxativa, esta interpretación era válida, porque si estamos hablando de actos jurídicos y que tienen elementos de existencia y validez, es más, si nos atrevemos demasiado, podríamos incluso, digo, no sé, habrá algunos que no estén de acuerdo, pero podríamos incluso prescindir de las causales de nulidad, ¿no? Porque si nos atenemos a la teoría del acto jurídico, lo que tenemos que observar es los elementos de existencia y validez de estos, y a la luz de eso analizar los actos electorales, los distintos actos que lo componen, su trascendencia en el resultado de la elección, y si lo resultan, entonces serían nulos, ¿no? Es quizás una posibilidad. Pero bueno, el chiste es que la causal abstracta causó mucho revuelo, porque lo que se tenía que acreditar eran violaciones trascendentes, independientemente de que no estuvieran en la ley. No era una interpretación única para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto ya fue más o menos, con un movimiento, fue una idea, digamos, que fue permeando en el pensamiento jurisdiccional, porque más adelante, pero todavía en la década de 2000, pasó algo similar con el Código Civil y el divorcio, ¿no? El divorcio hasta ese entonces era el divorcio con causa, ¿no? O sea, tenías que acreditar que alguno de los supuestos se actualizaba para entonces pedir el divorcio, si es que era un divorcio que se demandaba, ¿no? Podría haber el divorcio por mutuo consentimiento y el divorcio necesario. Y entonces,
Si no llegaban a un acuerdo, pues entonces había que demandar el divorcio y había que acreditar que estaba una de las causales, y entonces en el juicio se tenía que probar la causal, lo cual obviamente era muy, muy nefasto, ¿no? Y además, pues muy perjudicial para quien pedía el divorcio, normalmente las mujeres, que eran las que, pues, sufrían esto de no me puedo divorciar, porque pues, no, acreditar una causal no es tan sencillo, ¿no? En ese caso, en ese supuesto. Acá también, por eso hay quienes en estos elementos de existencia y validez podrían refutarme y tendrían razón cuando dicen, oye, hay un principio en el derecho electoral que es la conservación de los actos válidamente emitidos. Entonces, tampoco se trata de anular por todo. De hecho, se trata casi de ni anular, ¿no? O sea, solo el cúmulo de actos y solo su trascendencia, criterio de determinancia, nos podrán indicar si el acto es nulo o no, pero presumimos que no, ¿sí? O sea, hay una presunción de validez igualmente con el voto y con los actos que integran los procesos electorales, ¿no? Entonces hay que acreditar en todo caso que la casilla no se instaló, que se instaló en otro lugar, o que hubo algunos actos, ¿no?, que suponen que no puede tener efectos. Pero bueno, entonces, volviendo a la idea de la causal abstracta, pues obviamente causó mucho revuelo, ¿no? En su momento. Se trató en algunos otros casos, ¿no?, de volver a hacer valer, pero ya no fue tanto, ya no fue tan socorrida. Y en 2006, en la elección de 2006, volvió a estar ahí, ¿no? Quienes impugnaron la elección decían, y la causal abstracta, ¿no? Ahí está la causal abstracta, violaciones tales que trascienden al resultado y que ponen en duda la elección de manera tal que no podemos considerarla válida, ¿no? Entonces, a partir de eso, de decir, pues, esto puede significar la anulación de una presidencia, entonces la reforma de 2007, que recogió muchas de las inquietudes, de los reclamos de la coalición que no ganó la elección, y volvimos a un catálogo de laxativo, ¿no?, en donde eran causales de nulidades específicas, tanto causales para nulidad de casillas y luego para elecciones, ¿no? Para la elección presidencial, y con ello pues, se fue haciendo bien complejo, ¿no? Yo digo que innecesariamente, pero juicio de inconformidad. Entonces, ¿cuál es el juicio para inconformarte? Para impugnar la elección de presidente de la República. Juicio de inconformidad, ¿no? Y luego para los diputados, senadores de mayoría relativa, y así sucesivamente. Entonces, cada uno con distintas causales también. Y luego se añadieron las causales de nulidad constitucionales, ¿sí?, que son 3, pero en 2008 volvió la causal abstracta, no como causal abstracta porque esa había quedado como fuera en la reforma. O sea, la reforma era las causales que la Constitución expresamente señala y las leyes, ¿no? Pero ahí la pregunta que resolvió la Sala Superior era, bueno, ¿y qué pasa si hay actos que, no obstante no encontrarse previstos en las causales de nulidad, son graves y son contrarios a la Constitución? ¿Tenemos que subordinar la legislación, perdón, la Constitución a la legislación? Pues no. Entonces, y por eso todo esto que dije, para hablar de la validez de los actos, entonces vamos a estudiar la validez de la elección. Entonces, fue una manera, una interpretación que, es decir, ya no puedo declarar la nulidad, pero puedo revisar la validez. Y entonces, al revisar la validez, pues los efectos materiales son los mismos. Si la declaro inválida, pues no surte efectos como si la declarara nula, pero no es una declaración de nulidad, es una declaración de no validez o de invalidez, ¿sí? Bueno, como vemos aquí, las nulidades administrativas pueden ser totales, ¿no? Lisa y llana, no surte efectos. Subsanables, según los vicios que puedan ocurrir, sea en el acto administrativo, en el procedimiento que finaliza en la emisión de una resolución. En el derecho electoral no es que haya nulidades de ese tipo, pero sí hay procedimientos que se pueden reponer, ¿no? Es decir, algo que se pueda retrotraer en un juicio, algo que se tenga que volver a estudiar en un procedimiento,
No necesariamente los procesos electorales como los procesos para escoger autoridades políticas, digo, no necesariamente. Aunque claro, los efectos de una nulidad, pues es que se reponga la elección, a final de cuentas, ¿no? Se declara la nulidad completa de la elección, pero esta se tiene que celebrar. Entonces se celebra una elección extraordinaria. Entonces el efecto sí es reponer el procedimiento, ¿sí? Porque esos vicios ya no son subsanables. Desde luego, en el caso de las nulidades, en el derecho electoral, puede haber una nulidad, como les decía, de la elección que tiene efectos en toda la elección o de la casilla, que puede tener efectos, y normalmente pues es lo que se busca, ¿no? Puede tener efectos en el ganador, ¿no? En el resultado de la elección, no en la elección como acto, o sea, la elección subsiste, pero no así el resultado, ¿no? Se vuelven a contar los votos, por ejemplo, puede ser un efecto de nulidades de casillas, o sea, que se vuelvan a contar y que se descuenten tales casillas, por ejemplo, ¿no? Se declara la nulidad tal casilla y adicionalmente, si es que eso sucediera, se ordena un recuento o no se ordena el recuento, pero vamos a suponer que la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de 50 votos, puede pasar. Y se anula una casilla y esa casilla tiene 100 votos, ¿no? O el primer lugar ganó por 100 votos en esa casilla, pero en la elección ganó por 50. Entonces, si anulo esa, pues el resultado de la elección cambia. No anulé la elección subsiste, pero anulé una casilla que tiene un efecto sobre la elección, ¿sí? Entonces, esto, ¿no? Es lo que hace interesante, relevante, los tipos de nulidades que se pueden decretar en el derecho electoral, ¿no? Obviamente, cuando decíamos los vicios en los elementos de existencia, produce que todo el acto derivado sea declarado nulo, ¿no? Todo lo demás, todo lo actuado posteriormente, todo lo que sucedió después, no puede surtir efectos. Que aquí sería, pues no puede tomar posesión la persona electa porque hubo vicios tales que hacen determinantes, ¿no? Para efectos de la elección, ¿sí? Bueno, entonces luego viene la idea de qué es lo que se tiene que probar. Aquí, en la diapositiva esta que elaboré, pues el ejemplo que tomo es en el derecho administrativo, ¿no? Tengo que probar la existencia del acto, o sea, que se realizó. Obviamente, pues tengo que probar el derecho electoral, dependiendo de la nulidad que se trate, pues no tengo que probar la elección, pues claro, tengo que probar que la elección se llevó a cabo, ¿no? No voy a demandar la nulidad de una elección hoy, pues no hubo elección. Sería absurdo, ¿no? Entonces, obviamente, esto supone o presupone que hay elecciones. Lo que voy a probar es la existencia de los vicios que digo, su determinancia, ¿sí? Eso inclusive para las nulidades de casilla, para las nulidades de casilla como para las nulidades de toda la elección, tengo que probar la violación o el cúmulo de violaciones son determinantes para el resultado, ¿sí? Cuando estamos con presunciones, entonces lo que tengo que probar, ¿sí? Es que la presunción subsiste o que no subsiste. Ahorita vamos a ello, ¿no? Desde luego aquí vamos a hablar de la prueba, no voy a hablar de cada una de las nulidades, pero todas se vinculan, porque finalmente es, bueno, ¿y qué medios probatorios son los idóneos para un tipo de nulidades y cuáles para otros? ¿No? Bueno, y entonces aquí nos lleva a la noción de carga probatoria. O sea, primero es qué tenemos que probar, ¿no? Bueno, pues que hubo vicios en la elección que nos pueden llevar a, ¿cómo se llama? A determinar o a pensar que se puede anular. Y ahora, ¿quién es el que debe de probar eso? ¿No? Y en un principio diríamos, pues el que tiene que probar es el que dice que la elección no fue válida porque hay una presunción, ¿no? La presunción de que los actos electorales son válidos y el principio de conservación de los actos electorales, ¿no? O sea, en principio no vamos a anular. Y no tendríamos por qué, ¿no? O sea, toda la organización, la idea es que le dé validez, le dé consistencia a los resultados. Bueno, pero entonces, hablemos un poquito de esto de la prueba, ¿no? Antes de decir la carga probatoria, que es uno de los conceptos fundamentales del día de hoy, ¿no? La carga, ¿a quién le corresponde probar?
Y luego veremos que medio probatorio, ofrecimiento, etcétera, ¿no? Bueno, entonces la palabra prueba, y vámonos así como en las clases de la prepa, ¿no? Al vocabulario. Viene de probo, bueno, honesto. Las pruebas, decía en el derecho romano, representan el alma tangible del proceso. Son necesarias porque le dan vida a este. Desde una perspectiva amplia, podemos decir que la prueba es todo medio que sirve para demostrar algún hecho. Habrán escuchado ustedes medios probatorios. Prueba y medios probatorios, ¿no? ¿Sí? Los objetos materiales que sirven para demostrar que algo sucedió. Una prueba o probar es aportar razones que soportan un dicho, ¿sí? ¿Cuál sería el dicho en este caso? Pues que una casilla o una elección no cumplieron con los elementos, requisitos de existencia y validez, y que en todo caso se acredita alguna de las causales de nulidad. Entonces, todo medio probatorio, ¿no?, sirve para demostrar un hecho. Entonces, de acuerdo con el panorama de la teoría general del proceso, las pruebas son los elementos que aportan las partes, ya sea demandante, demandado, o el tercero interesado, en el caso de algunos juicios, ¿no? Porque una cosa es las nulidades y otra cosa es mediante qué instrumento procesal. Pues ahí la respuesta es depende del tipo de elección. Sí. Es más, depende también de quién es el titular del derecho subjetivo público. ¿Sí? Pero normalmente, no lo vean esto como esto solo puede ser, pero normalmente para anular una elección vamos a encontrar los juicios de revisión constitucional electoral, el juicio de inconformidad, ¿no? Sobre todo. Bueno, entonces decía, pues, las pruebas son los elementos que aportan las partes, actor demandado, tercero interesado, la triada procesal, dependiendo del juicio que se trate, ¿no? Hay una parte, la que demanda la nulidad de la elección ante el tribunal, y hay una parte que no es la demandada, no me están demandando a mí, partido político que ganó la elección, ¿no? Están solicitando la nulidad, una declaración de nulidad, pero el partido político que ganó tiene en ese caso el carácter de tercero interesado, pues ¿por qué? Porque va a querer que subsista la elección, obviamente, ¿no? Si yo gané, no me demandan a mí, yo demando que tú causaste puede haber que sea causado por, pero no es que le estén acusando al partido político, necesariamente puede suceder o no, de haber, porque además no es nada más el partido político ganador el que puede llevar a cabo actos que supongan la nulidad de la elección. Pero bueno, entonces no hay una demanda directa en contra de alguien, ¿no? Sino la solicitud de que se revise y se declare y no surta efectos, por lo tanto, la elección como acto de constitución de autoridades políticas. Y entonces, el ganador, pues adquiere carácter de tercero interesado, ¿no? Porque tiene un derecho incompatible con la pretensión del demandante. Pues si yo quiero que se anule la elección, ¿no? Y ganó alguno de ustedes, pues lo que va a querer cualquiera de los que ganó fue, pues, que no se anule. Y entonces en el proceso no va a ser parte demandada, sino que va a ser tercero interesado, y él también puede aportar pruebas, ¿sí? Ya ahorita vemos quizás un poquito así el ejemplo del rebase de topes de campaña o uno así, que van a tener el módulo, pero nada más para efectos de la prueba. Pero ahorita vemos, ¿no? Porque hay una presunción y entonces vamos a ver a quién le corresponde la carga, etcétera. Entonces, pues, el ofrecimiento de las pruebas en el juicio se lleva a cabo bajo ciertos principios: interés público, necesidad, lealtad, veracidad, contradicción, publicidad, ¿sí? Y desde luego viene la actividad probatoria, ya la parte de la valoración de la prueba por parte de la autoridad, ¿sí? Entonces, dentro del proceso de la etapa probatoria, encontramos el ofrecimiento de las pruebas, la recepción de las pruebas, la admisión, la preparación y el desahogo. Pero en el ofrecimiento también tenemos ciertas cargas procesales, que es lo que vamos a ver hoy, ¿no? ¿A quién le corresponde probar? ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a eso, seguimos con los conceptos de la prueba, ¿no?
Una cosa importante. Había dicho fuentes y medios probatorios. La diferencia entre fuentes probatorias o fuentes de prueba y medios de prueba estriba en que las fuentes existen antes, con independencia de un proceso. Las segundas, los medios probatorios, surgen en el proceso y son valoradas por la o el juzgador para dictar la resolución. Un medio probatorio, por ejemplo, es el acta de escrutinio y cómputo, ¿no? Es un medio probatorio, ¿sí? La fuente de prueba, pues, es el proceso electoral. Eso, pues, es una distinción conceptual, pero de todas maneras no está mal hablar de esto, ¿no? Bueno, entonces, el derecho probatorio es un sistema, ¿no? Normas jurídicas que regulan el ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo de las pruebas. El ofrecimiento, ¿sí? Es en donde vamos a encontrar quién es el obligado de probar. La naturaleza del derecho probatorio se dirige a que sea la autoridad judicial quien se cerciore plenamente de los hechos, ¿no? Un acto indispensable para la aplicación de la norma jurídica pertinente, sea en el derecho civil, penal, administrativo y desde luego electoral. Entonces, los sujetos, las sujetas de la actividad probatoria son el juzgador, la juzgadora, las partes, los terceros, terceros interesados o terceros ajenos al proceso, pero que pueden fungir como, por ejemplo, testigos y pueden aportar una prueba, los peritos, los órganos de la autoridad. Entonces, el juicio corresponde al actor, ¿no? Y en todo caso al tercero interesado, en el caso de las nulidades, ¿sí? Dar hechos probados al juzgador, aportar los medios probatorios para que sea la o el juzgador quien dicte la resolución que el derecho proceda, ¿sí? Entonces, la prueba judicial se integra, o mediante la prueba judicial, se integra la convicción de certeza de la juzgadora sobre situaciones fácticas indispensables para que la decisión que resuelve la controversia sea justa, ¿no? Por eso es importante no nada más afirmar, no nada más decir, sino probar, ¿sí? Entonces, bueno, eso un poquito con relación a la prueba, ¿no? Y ahorita me refiero a la carga probatoria y después vemos algunos medios de prueba, ¿no? Medios de prueba generales. Después vemos los medios de prueba específicos. Tenemos la clase de hoy y la clase de lunes, entonces nos podemos ir con calma, ¿no? Medios de prueba específicos para las nulidades, ¿no? Vemos algunas pruebas y vemos, ¿esta se puede o no se puede? No, ofrecer y desahogar. ¿Bajo qué circunstancias podría ser, ¿no? Desahogada en un procedimiento judicial en el que se reclama la nulidad de una elección. Pero vamos a la carga probatoria, ¿sí? No olvidemos un poco esto que acabamos de ver, ¿no? O no olvidemos mucho, no solo un poco, no olvidemos la idea de las pruebas. Y ahora vamos a ver la cosa de la carga probatoria. En el derecho procesal hay diversas cargas procesales, ¿no? Que son algo así como obligaciones que tienen las partes de hacer o de no hacer, ¿no? Podemos decirlo así, una carga procesal. Entonces, en principio, cuando hablamos de la carga de la prueba, lo que vamos a responder es a quién le corresponde probar, ¿sí? Y entonces, ahí lo que vamos a encontrar es que usualmente la carga de la prueba corresponde a aquella persona que tiene una pretensión. O sea, si yo quiero, en el caso de las nulidades, dado que se presume que la elección es legal, salvo prueba en contrario, entonces quien reclama la nulidad de la elección tiene que demostrar con los medios probatorios correspondientes, idóneos, ¿no? Esto quiere decir los que sirvan para lo que busco, ¿no? Si yo, por ejemplo, ofrezco una pericial en materia electoral, no existe, ¿no? A eso voy. Pues no es un medio idóneo, ¿no? Porque sí, pues eso qué, ¿no? Una pericial en materia electoral para determinar que en una casilla se llevaron a cabo actos de compra masiva de votos. ¿Es un medio probatorio?
una pericial y voy a decir, pues es que sí, fue un perito experto en materia electoral, ¿no? Y él certifica mediante la observación y levanta un acta de que se llevaron a cabo diversos actos, es decir, compra de votos, ¿no? No es un medio idóneo, lo estoy inventando, ¿no? Desde luego. No es un medio idóneo porque no es el medio para probar lo que se busca. Si yo busco probar que hubo compra masiva de votos, puede haber testigos, ¿no? Puede haber pruebas indirectas, notas de periódicos, puede haber videos, que finalmente son un medio probatorio, que ahí ya la eficacia probatoria es otra cosa, ¿no? ¿Qué tanto prueban lo que quiero que prueben? ¿Sí? ¿Qué tanto sirven para probar lo que quiero que prueben? ¿Qué tanto se pueden vincular con otros medios probatorios para entonces robustecer una teoría, una hipótesis? Hipótesis, hubo violaciones graves al procedimiento, o hipótesis, hubo compra de votos y por lo tanto en esa casilla se deben de anular los resultados. Hipótesis, esa casilla se instaló en un lugar distinto al que debió de haberse instalado y es una causal de nulidad de las casillas en el artículo 75 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y entonces tiene que anularse. Hipótesis. Medios probatorios, ¿cómo lo pruebo? Y la idoneidad probatoria, ¿sí? Que no solo es el medio probatorio, sino que ese medio probatorio sea el medio eficaz, indispensable, el que mejor puede probar esos hechos, ¿no? Y hay veces que no hay un solo medio idóneo, ¿no? Entonces hay varios, tengo el recorte del periódico, tengo el tweet, tengo la denuncia, pero tengo el video, ¿sí? Y entonces en su conjunto pueden demostrar una serie de cosas, pero aquí lo importante es quién es el que lo tiene que demostrar, pues el que dice que la elección no es válida. Esa es la carga de la prueba, ¿sí? Pero ha cambiado el concepto de carga de la prueba, la idea de a quién recae probar, ¿sí? Y entonces vamos a ver algunos ejemplos, algunos supuestos de reversión de la carga de la prueba, ¿sí? Para, para, estos, para estos casos, ¿no? Entonces, hablando de carga de la prueba, hablamos de tres cosas, ¿no? El poder de las partes de disponer del material de hecho sobre el que fundan sus pretensiones y sobre el cual la juzgadora debe formar su conocimiento, ¿sí? O sea, cuando tengo carga de la prueba, cuando yo debo de probar algo, ¿sí? Debo de tener los medios. O sea, aquí está. O puedo solicitarlos, sé dónde están, está el expediente administrativo, está, ¿no? Y yo señalo, está en poder de tal autoridad, tal cosa, ¿sí? Entonces, solicítenselo, pero la idea es que yo cuento con esos medios y los ofrezco, ¿sí? Luego, el juez realiza su trabajo limitándose a sus poderes instructorios y decisorios, es decir, si la prueba es admisible, ¿sí? Etcétera, ¿no? Y la necesidad de que el juez en cada caso decida el sentido de acoger o rechazar la pretensión vinculado con esto, ¿no? Este libro de la carga de la prueba de Micheli, ¿no? Bueno, y luego viene la idea de la carga dinámica de la prueba, ¿sí? Entonces, este concepto resulta interesante porque va más allá, o sea, vamos a pensarlo en términos de una construcción, ¿no? De cargas. Yo no es que sea muy ducho en los vectores y estas cosas y en las estructuras, pero las cargas distribuyen, vamos a decirlo así, ¿no? Si ustedes saben mucho de física, ¿no? Nada más es para poner un ejemplo, ¿no? Distribuyen el peso para que una estructura tenga soporte, ¿no? Pero en ese diseño de una estructura, no solo pensemos en lo estático, ¿no? O sea, la estructura así, como si estuviera solita. Hay otras cosas que hacen que ésta se pueda mover, ¿no? El viento. Todos habrán visto alguna vez, y si no, véanlo, un video del puente de Tacoma en Washington. Entonces, ¿qué pasó? Que en el diseño no consideraron una cuestión dinámica, que era el viento. Entonces, el viento puede
los vientos ahí, ¿no? Podían mover el puente y como las cargas no estaban soportadas para ese tipo de cosas, entonces no había una variable dinámica, o que se mueve, ¿sí? No es una estructura rígida, sino que tiene que considerar otras variables, otras circunstancias, y entonces se cayó, ¿no? Véanlo, porque además, pobrecitos, ¿no? Porque empieza a bailar el puente, de verdad, parece ahí papel, ¿no? Y era un puente así de concreto, y empieza a moverse hacia todos lados, y se cae, colapsa, ¿no? Bueno, entonces cuando hablamos de la carga dinámica, obviamente no estamos hablando de estructuras que colapsan, pero sí de en quién recae, en este caso, el peso, la obligación, ¿sí? Y de su reversión. Es decir, que esto no es una cuestión rígida, sino que bajo ciertos supuestos puede moverse, ¿sí? Entonces, les voy a ir así como contando algunos asuntos, pero aquí está una definición, ¿no? De Walter Peirano, Jorge Walter Peirano. Más allá del carácter de actor demandado, en determinados supuestos la carga de la prueba recae sobre ambas partes, en especial sobre aquella que se encuentra en mejores condiciones para producirla, ¿sí? Pero, y aquí una tesis aislada de los juzgados de distrito sobre carga dinámica de la prueba y los supuestos en que puede revertir la carga de la prueba, es decir, que procesalmente hablando le corresponde a una persona probar, pero en ciertos casos, y ahorita vemos algunos ejemplos, en ciertos casos le corresponde a otra persona, ¿no? Entonces, puede ser al demandado o puede ser al tercero interesado, ¿no? ¿De qué depende? ¿Sí? Depende de los hechos del caso, ¿sí? Depende de la vulnerabilidad que pueda tener una cierta persona con respecto de otra, ¿sí? O sea, porque la carga dinámica quiere decir quién tiene que soportar esa obligación con relación a una tríada procesal en donde las circunstancias no necesariamente son de igualdad, ¿no? Ahorita con los ejemplos creo que va a resultar más, más concreto, ¿no? Les había comentado en la diapositiva anterior, ¿no? Esta tesis aislada, que, perdón, es de la primera sala, ¿no? Que dice, carga dinámica de la prueba, supuestos en los que la autoridad jurisdiccional puede excepcionalmente revertir la carga de la prueba. Pero eso es algo importante. La reversión y por lo tanto la carga dinámica es excepcional, no es la regla, ¿sí? La regla es que las cargas de las pruebas recaen en quien afirma una cuestión y que en el derecho electoral, dada la conservación de los actos procesales, normalmente vamos a encontrar que es a las partes que afirman o que sostienen que la elección debe anularse quienes deben de probar. Y entonces ofrecer los medios probatorios. Y que esos medios probatorios, cuando son idóneos, tendrán una relación con la nulidad que se pide y luego viene la actividad probatoria del juzgador, ¿no? La juzgadora, de decidir si, además de la idoneidad, prueban lo que supuestamente prueban, ¿no? Bueno, entonces, en este asunto de la tesis es más, lo voy a poner acá otra vez. Esta de acá, ¿no? La tesis aislada de la carga dinámica de la prueba. Pero esta viene de un asunto en donde, les platico así de manera rápida, ¿no? En un juicio ordinario civil se ejerce una acción de daño moral contra una empresa porque fallece una de sus trabajadoras en sus instalaciones. Entonces, ahí, ¿no? Daño moral. Pero obviamente, a ver, no estaban en igualdad de circunstancias la parte agraviada, ¿no? La trabajadora, sus familiares, y la empresa. Entonces, ¿qué pasa? La parte actora, es decir, las familiares de la trabajadora, dicen que hay un hecho ilícito, ¿no? Incumplimiento de la empresa de sus deberes de cuidado como patronal. Le dicen, no proveyó de la seguridad adecuada a la trabajadora. Además, hubo un retraso injustificado en su personal de búsqueda y localización oportuna de la trabajadora y no dio noticia del deceso a las autoridades. Esta incertidumbre sobre las verdaderas circunstancias, los motivos, el lugar de fallecimiento, la falta de atención,
¿sí? Fueron los que provocaron la muerte. Entonces, en primera instancia, se tuvo por acreditada la acción. Luego, en apelación, dicen, la parte actora no probó la conducta ilícita. Entonces, se fue a la corte. ¿Y qué dice la corte? ¿No? Entonces, en materia de responsabilidad extracontractual por daño moral, por regla general, a quien corresponde probar, quien tiene la carga de la prueba es la parte actora, probar los hechos constitutivos de los elementos de su acción. Dice, pero de manera excepcional se puede invertir esa obligación adjetiva, esa obligación procesal, ¿no?, del proceso, carga procesal, para que sea la parte demandada quien justifique alguno de estos hechos, cuando entre las partes existe una relación asimétrica en torno a la proximidad probatoria del hecho. O sea, no solo asimétrica en términos materiales, de pues eres la empresa y tienes más recursos que la parte demandada, sino la actividad probatoria. Tú tendrías mejores medios para acreditar, aún en tu contra, pero para acreditar o para que pudieras por lo menos aportar a la juzgadora, al juzgador, bajo qué circunstancias se llevó a cabo este accidente, ¿no? La determinación, dice la tesis, ¿no?, tiene sustento en la garantía del derecho de igualdad de las partes en los juicios como una manifestación del debido proceso. Exige el equilibrio procesal entre las partes para lograr una concurrencia al litigio en un plano de igualdad material y no solo formal, ¿no? De poco sirve decir el hombre y la mujer son iguales ante la ley cuando materialmente eso no ocurre. Entonces, cualquier situación de facto que impida mantener ese equilibrio tiene que ser solventada por la autoridad jurisdiccional con herramientas de interpretación correspondientes. Entonces, en este caso, y en casos análogos, y ahorita vemos algunos otros, ¿no?, procede a invertir la carga de la prueba cuando, derivado de estas circunstancias particulares del caso, la parte actora no tenga posibilidad o se le dificulte acceder a los medios de convicción, a las pruebas necesarios para justificarla. Y en cambio, la parte demandada tenga mayor disponibilidad de estas pruebas y mayor facilidad para aportarlos al juicio, ¿sí?, a fin de acreditar el hecho contrario. Esto, dice la primera sala, se torna aún más relevante cuando la responsabilidad extracontractual por daño moral se hace derivar de un hecho ilícito, ¿sí?, en el caso específico, conformado por el incumplimiento de deberes tutelares de derechos humanos, ¿sí?, lo cual resulta aplicable a los particulares y si sigue la doctrina de la transversalidad de los derechos humanos, ¿sí? Estos supuestos suponen, valga la redundancia, la necesidad de mantener el equilibrio procesal de las partes, que garantice el debido proceso, los derechos a la dignidad humana y la justa indemnización en favor de las víctimas. Y entonces se justifica de esa manera la inversión de la carga probatoria en favor de las víctimas, ¿no?, en este caso. Y le imponen el deber de demostrar el hecho contrario al actuar ilícito a la parte que tiene mayor proximidad probatoria, ¿sí? Es decir, facilidad y disponibilidad para las pruebas, ¿sí? Esta tesis se deriva de un amparo directo en revisión, 5505-5505 diagonal 2017, ¿no?, en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Bueno, otro en materia familiar. Vamos avanzando. Aquí los voy. Aquí hay uno en materia ambiental, pero aquí les pongo uno primero. Les comento uno en materia familiar y luego vamos al de materia familiar, ¿no? Perdón, materia ambiental, perdón. Entonces, ay, ¿dónde estoy? Es que aquí ya no los veo. Espérenme, es que ya los perdí. Acá está. Bueno, entonces, en materia familiar, les pongo otro ejemplo, ¿no? Alimentos, la obligación de alimentos. Entonces, la tesis, esta es jurisprudencia. Alimentos, corresponde al padre la carga de acreditar la imposibilidad para cumplir con su obligación a partir del nacimiento de un menor de edad, ¿no? ¿Qué pasó? Los tribunales colegiados de circuito, una contradicción de criterios, ¿no?, llegan a conclusiones distintas cuando resuelven respecto a
que debe retrotraerse la obligación alimentaria derivada del reconocimiento de paternidad, tomando en cuenta si la persona obligada debe proporcionar alimentos y si tuvo o no conocimiento del embarazo o nacimiento del menor, ¿no? Entonces, un tribunal determina que es sobre el padre quien recae la carga de probar una causa objetiva y razonable, ¿sí? Que justifique por qué no cumpliste con la obligación, ¿sí? No basta con que el demandado en el juicio respectivo diga, lo niego, sino que debe de colaborar dentro del proceso, ¿no? Entonces, a la luz de el interés superior del menor, de los principios de igualdad y no discriminación, quien tiene el derecho de recibir alimentos, el menor, de forma retroactiva, al momento que inicia su vida, no puede estar condicionado al reconocimiento previo del deudor alimentario de la obligación alimenticia, ¿sí? Entonces, se tiene que observar el principio de proporcionalidad y entonces, ¿sí? Recae la carga de la prueba en el padre, ¿no? Esto nada más para poner otro ejemplo. Y vamos al de materia ambiental, en la que tenemos ahí, ¿no? Que es interesante. Entonces, es una jurisprudencia del 2020 que dice el rubro, juicio en amparo en materia ambiental. Ante la incertidumbre científica o técnica de los riesgos o daños ambientales que pudieran causarse y acorde al principio de precaución, el juzgador está facultado para revertir la carga de la prueba al agente potencialmente responsable, ¿sí? O sea, lo mismo, una denuncia de tipo ambiental, en principio, el denunciante es el que tendría la obligación. Maestro, esto opera cuando no hay prueba para determinar el caso. Sí, ahorita lo hablamos. Hay una denuncia en materia ambiental y entonces aquí, pues en principio, si yo denuncio por un riesgo ambiental, pues yo tendría que probar que se produce ese daño. Pero aquí, otra vez, ¿no? Se revierte la carga probatoria. Entonces, ¿qué pasa con esto, no? Que la valoración de riesgos y daños ambientales que presupone el derecho ambiental, por lo general está condicionada a la incertidumbre científica, técnica. Entonces, también la información sobre los riesgos, los daños ambientales, puede ser incierta por diversos motivos. El contexto, la elección de los indicadores, los parámetros utilizados, los errores estadísticos, la contradicción entre teorías, entre otros. Entonces, exige un replanteamiento de las reglas de valoración probatoria. A la luz del principio de precaución, entonces, hay una posibilidad de revertir la carga de la prueba al agente potencialmente responsable, quien afirma que no se causa daño o riesgo alguno al medio ambiente. Y de esta manera, estar en posibilidades de allegarse de los elementos probatorios necesarios para identificar el riesgo o daño ambiental, ¿sí? Esos como algunos ejemplos, entonces, en donde las cargas probatorias, ¿sí? No, aunque decíamos, ¿no? Sirven para estructurar a quién le corresponde, quién tiene esa obligación procesal. En algunos momentos, derivado de circunstancias, derivado de desigualdades y derivado del bien jurídico tutelado que se quiere proteger, entonces se puede ordenar la reversión de la carga probatoria, ¿sí? Eso decía como concepto, ¿no? Entonces, vamos a seguir avanzando con esta idea, pero a ver, aquí el compañero Marciano nos comentaba de opera cuando no hay prueba para determinar el caso. No sé si nos pueda ampliar un poquito lo que decía compañero Marciano. Buenas noches. Maestro, buenas noches. Hola, hola. A todas y a todos. En una explicación del maestro Jordi Nieva Fenol, expone en una conferencia que habla de la valoración de la prueba, le dedica un espacio efectivamente a la carga de la prueba, dice. Y será, dice, excepcionalmente cuando en el caso que se estudie no existan los elementos suficientes, pero si el juez deduce, tiene la presunción que una de las partes puede aportar esa prueba o puede aportar elementos de prueba para
aclarar o para dictar una sentencia, se le pone la carga de la prueba. Es lo que en términos generales explicaba Nieva. Solo era un comentario, porque es obvio que usted aquí, cuando habla, en el ejemplo que nos pone de la carga dinámica de la prueba, habla de la reversión de la prueba como tal, ¿no? En una experiencia que tenemos en materia electoral, básicamente se da cuando los procedimientos especiales sancionadores en materia de violencia política en razón de género, violencia política contra la mujer de género. Ahí aplica totalmente eso en la materia electoral, pero así como lo está planteando, obvio, en otras materias, por supuesto, que ha sido excepcional. Laguna del Carpintero, me acaba de acordar usted con esta tesis de la carga dinámica de la prueba, pero obviamente en el caso de la Laguna del Carpintero en Tamaulipas, pues ahí también se resolvió, obvio, que es desproporcional. Los quejosos no tenían los elementos para aportar todas las pruebas y se aplicó el principio de precaución y una serie de principios en materia ambiental, y se le obligó en este caso al ente responsable que estaba ejecutando los actos denunciados a que aportaran los elementos. Pero decir que en materia electoral, específicamente, pues en las nulidades, revertir la prueba, más que revertir la prueba es, a veces los que impugnamos casillas, por llamarlo de un ejemplo, pues a veces no tenemos toda la documentación para acreditar la nulidad. Por ejemplo, el que llegue después de los plazos establecidos. Estamos de acuerdo que quien expide el documento de la hora que se recibió el paquete, pues no somos, en este caso, los abogados, los partidos o el candidato, sino es la autoridad electoral. Entonces, ahí todavía no se ha explorado. Lo único que tenemos obligación es, oye, te pido por favor que me expidas las copias certificadas de todos los recibos de la llegada de los paquetes electorales. Y ya me entregan todos los recibos y le digo, mira, de todos estos recibos, pues 30, 20 fueron fuera de los plazos sin ninguna justificación, y aquí están los documentos. Eso estará de acuerdo que a veces la autoridad no nos los da. Y perdón que lo diga, también lo ha variado, lo cambia, altera el documento, la autoridad, ¿sí? Y estamos en una situación totalmente de desventaja, ¿no? Entonces, no me ha tocado en ningún caso en materia de nulidades, por eso me parece muy interesante el tema que nos estás poniendo, es el de la carga de la prueba, revertirle, decirle, oye, ¿sabes qué? Te puedo dar todo esto, pero la mayor parte de la información lo tienen aquellos. Pero también corremos el riesgo, los que estamos impugnando, maestro, y el caso se lo puedo compartir, altera a la autoridad, ¿eh? A mí me expide con ciertas fechas los documentos a la hora que llegaron, y cuando le requieren el informe justificado, ellos ponen otros documentos y todavía me dice la autoridad jurisdiccional, mira, el que tú me dijiste no es, pero aquí está mal lo que me dijiste. A ver, y yo tengo el sello y yo certifiqué el documento que te exhibí. O sea, sí hay una deficiencia ahora de la valoración de la prueba cuando estamos en una totalmente desventaja los que estamos impugnando casillas. Estamos ante una situación muy compleja, es difícil, se torna casi imposible a veces anular el 20% para anular la elección, o el 25% de la, dependiendo del tipo de elección, obviamente, como lo refirió usted, pero sí debería hacerse algo al respecto, maestro, porque la autoridad administrativa en la mayor parte de los casos no es del todo, no se circunscribe el principio de la certeza cuando a veces no tiene, saben que se van a caer las casillas, con el ánimo de que preserve el acto de autoridad, como es uno de los principios que rige, pues yo sí puedo hablar con prueba, los han alterado los documentos.
Entonces, sí es complicado el tema y me gustó que tratara esto. Y a ver, lo voy a tener que invocar en más de una ocasión, pasa lo que usted nos está poniendo. Disculpe si me extendí. Gracias, maestro. No, gracias, enriquece la experiencia que nos cuenta, pues enriquece la clase, ¿no? Entonces, muchas gracias siempre por las participaciones, siempre son bienvenidas. Y es que, a ver, en la vida real, o sea, nos está hablando, ¿no? En muchos litigios hay casos complejos, cuya solución difiere en algunas ocasiones según el tipo de obligaciones. Entonces, no podemos prescindir para la aplicación de la carga probatoria como regla de juicio de la naturaleza de los hechos concretos que se ventilan. Entonces, un poco para flexibilizar la rigidez, justamente por eso los de dinámica, dije, bueno, el ejemplo del puente, ¿no? En que habían caído las reglas sobre la carga de la prueba y la consecuente dificultad, justamente, ¿no? Para la aplicación de tales reglas en algunos casos, surge esta teoría de las cargas dinámicas probatorias. Esta teoría, esta noción, no desecha las reglas clásicas de la carga de la prueba, sino que trata de complementarla o de perfeccionarla, flexibilizando su aplicación en aquellos casos. Claro, aquí nos topamos con que las nulidades, pues es lo último que quiere hacer cualquier autoridad, sea administrativa, sea jurisdiccional, por este principio de conservación de los actos válidamente emitidos, ¿no? Entonces, ahí ya, obviamente, sí hay una dificultad, digamos, o sea, es difícil anularlo y es difícil las reglas procesales para ello, porque se busca que no se anule, ¿no? Salvo que haya los casos y que se acrediten los casos específicos, las violaciones graves que puedan poner en duda, es decir, determinar, y vamos a ver cómo valorar el criterio de determinancia a la luz de esto, ¿sí? La nulidad de una elección. Entonces, hay casos en que tenemos que flexibilizar la aplicación porque quien tiene que probar se le vuelve imposible, por motivos ajenos a su voluntad, probar. Entonces, esta doctrina sostiene que la norma distributiva de la carga de la prueba no responde a principios inflexibles, sino que se deben de adaptar a cada caso, según la naturaleza de los hechos afirmados o negados y la disponibilidad o facilidad para probar que tenga cada parte, ¿sí? Entonces, la doctrina de las cargas dinámicas comporta un desplazamiento de la carga probatoria, según el caso concreto, recayendo en cabeza de quien esté en mejores condiciones técnicas, profesionales, fácticas, para producir la prueba, independientemente de su situación de demandante o de autoridad responsable en este caso. Entonces, por eso, la doctrina llama cargas probatorias dinámicas, porque la carga de prueba se independiza de enfoques a priorísticos, o sea, se independiza del rol de actor o demandado, de los hechos a probar, para limitarse a indicar que la carga probatoria pesa sobre quien esté en mejores condiciones técnicas, de hecho o profesionales para producir la prueba respectiva. Entonces debe de recaer en quien se halla en mejor situación de aportar pruebas tendientes a obtener la verdad objetiva. Claro, el sistema que imponía la carga de la prueba al actor, al demandante, en cuanto a la afirmación de la obligación, y al demandado o a la autoridad responsable, las excepciones a la pretensión, ¿no? O lo que se situaba conforme a los hechos a probar en un sistema de justicia garantista, pues es inadecuado, pues en muchos casos es difícil para una parte acceder a la fuente de prueba, lo que comentaba un poco el compañero Marciano, ¿no? Lo que significa que podría quedar en la imposibilidad probatoria y trae como consecuencia una sentencia injusta, ¿sí? Entonces, la problemática que se plantea es que si no hay regulación en la carga dinámica probatoria, si no está regulada, ¿cuál es el momento adecuado para exigirla? En principio, yo diría, ¿no? Pues idealmente, la legislación debería contemplar esta forma de distribuir la carga de la prueba.
De manera que la carga probatoria debe estar consagrada en las reformas procesales, ¿sí? Y esta distribución de las cargas. Ahora, también hay otro momento, ¿sí? Que es la valoración probatoria, donde el juez debe evaluar frente a la insuficiencia probatoria si efectivamente ha existido imposibilidad probatoria. Esto es, una parte no tuvo acceso a la prueba a pesar de haber desplegado actividad para alcanzar dicha prueba, ¿sí? Diríamos que es un claro caso en donde se debe valorar la conducta procesal de las partes e inferir de ella elementos indiciarios para develar que tal parte tenía mayor facilidad probatoria y no colaboró con el acceso a la prueba. Entonces, hay una presunción desfavorable para ella y favorable para quien sustenta en dicha prueba un hecho, ¿sí? Entonces, bueno, esto, ¿no? Vinculado con los principios de disponibilidad y facilidad. O sea, primero, disponibilidad, la situación de cercanía, acceso, contacto del litigante o de la persona que se trate con el medio o fuente de prueba. Y el segundo tiene un carácter más genérico, porque obviamente incluye el de disponibilidad. Es un principio que alude a lo económico, la rapidez, a la seguridad de poderse practicar. En el derecho procesal contemporáneo, entonces, hay temas que han sido recogidos como medios básicos para establecer esta dinámica. La responsabilidad médica, la responsabilidad en materia de consumidores, cuestiones relativas al derecho de familia, medio ambiente, ¿no? Contratos financieros, enfermedades, accidentes laborales, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto hace a la carga de la prueba y las cargas dinámicas, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos medios probatorios. Y el día lunes, hoy vamos a terminar más o menos temprano, es viernes, ¿no? Entonces, no los voy a tener aquí hasta las 9 de la noche. Ya el lunes sí, pero hoy no. Entonces, vamos a hablar sobre algunos medios probatorios. Y ya decíamos, hay una relación entre prueba, lo que se tiene que probar, el medio probatorio, la idoneidad probatoria, el oferente de las pruebas y el resultado, ¿no? Que es toda la actividad probatoria, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver algunos medios de prueba de manera muy rápida y luego vamos a ver el lunes ya específicamente los medios probatorios en las nulidades, la idoneidad probatoria en las nulidades, ¿sí? E inclusive, si las hubiera, las pruebas no admisibles, ¿no? Porque esa es otra cosa, ofrecer una prueba y la admisibilidad de las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas que admite la legislación que se ofrezcan? Pero siempre en el entendido que en la actividad del derecho electoral en general, claro, otra vez, vamos a decirlo, ¿no? Las nulidades tenemos que llevarlo un poco más con pinzas, porque las nulidades, aunque sirvan para reclamar el resultado de una elección, chocan con el principio de conservación de los actos válidamente emitidos. Entonces las nulidades no las regalan, ¿no? Al contrario. Entonces, ahí el manto protector es de la elección, en todo caso, ¿no? Lo digo como una situación de hecho, no que eso sea lo que yo piense no importa en realidad, ¿no? Obviamente, dependiendo de la posición que tenga cada uno, un litigante, por ejemplo, el compañero, pues va a decir, pues sí, me la ponen difícil y sí habría elementos para anularla, y entonces es injusto, ¿no? Y habría otro que diga, bueno, lo que pasa es que aquí no se trata de lo injusto de la pretensión del litigante, sino de lo justo y lo injusto en términos de la elección como un acto que pues cuesta dinero, un acto en donde intervienen varias autoridades y un acto, ¿sí? Que constituye el poder, que constituye al poder. Entonces, pues vamos a procurar que en la mayoría de los casos subsista ese acto. Y entonces viene el criterio de determinancia, ¿sí? Pero el criterio de determinancia lo vamos a dejar para la siguiente clase. Entonces, ahorita solo voy a hablar de medios probatorios. Y algunos de ellos nosotros los conocemos. Y hay unos cuya eficacia, es decir, que puedan probar lo que se supone que van a probar, han cambiado. En el derecho procesal, ya no solo en el derecho electoral.
Porque el derecho electoral normalmente vamos a trabajar y en la cuestión de las nulidades, sobre todo, no digo que de manera exclusiva, pero sobre todo con documentos, que pueden ser documentos públicos o privados, ¿no? Dependiendo de la autoridad que las emita, dependiendo de quién los produzca, y estos, desde luego, pues tienen distintos valores probatorios, que es otra cosa. Medio probatorio, eficacia probatoria y valor probatorio, ¿no? Es decir, antes de entrar a los medios probatorios, ¿no? El oferente es la persona que debe de aportar las razones, vamos a suponer, hay una pretensión, hay una hipótesis, se cometió o se cometieron violaciones graves en detrimento de la elección y se debe de anular. Esa es la hipótesis. Y luego esa hipótesis, digo, lo voy a frasear en esos términos, ¿no? De términos lógicos. Desde luego lo podríamos frasear de otra manera, pero en términos lógicos sirve para esquematizar. Y entonces ahí está la hipótesis, pero la hipótesis la sostiene una persona, que es el oferente o el demandante, ¿sí? Y entonces, en principio, en esa persona recae la actividad probatoria. Esa es la persona que tendría que aportar los medios probatorios, los medios de convicción, ¿no? Las razones por las cuales esa pretensión o esa hipótesis resultaría válida. La eficacia probatoria es, o sea, ya aportados los medios, que sean idóneos, que estén relacionados con los hechos, y luego la eficacia es qué tanto pueden probar eso que pretenden probar. Y entonces ahí depende, obviamente, ¿no? De que esos medios no hayan sido alterados, de que esos medios nos permitan arribar a una conclusión, y luego viene la parte de la valoración probatoria, ¿sí? Que es la actividad que realiza el juzgador de conformidad con el ofrecimiento, de conformidad con los medios y su idoneidad para ver si son eficaces o no, para que prueben lo que van a probar y entonces le dan un peso a esa razón. Esa es la actividad probatoria, ¿sí? Entonces ya vimos el oferente, quién tiene la obligación de, y cómo esta obligación no es rígida. Dependiendo de tales circunstancias o de determinadas circunstancias, el oferente o la oferente puede cambiar, ¿sí? Por eso es ese dinamismo. Porque aquí no se trata de proteger el derecho subjetivo público de uno o de otro, sino de llegar a una verdad cuando hay quienes tienen condiciones o materiales o económicas o de facto que pueden acceder mejor a determinadas pruebas, ¿no? A determinados medios probatorios, ¿sí? Y entonces después del oferente tenemos los medios probatorios. Y dentro de los medios probatorios hasta hace relativamente poco, relativamente, depende cómo corte uno los arcos temporales, pero en la confesional y la testimonial, ¿no? Ya veremos, la confesional para efectos de las nulidades, pues, a ver, va a rendir una confesional el presidente de casilla, ¿no? Eso no va a pasar, pero luego vemos esa parte, ¿no? Ahorita nada más les menciono los medios probatorios y luego vemos los medios probatorios específicos en las nulidades, porque hay unos que no son ni idóneos y en todo caso perderían eficacia a la hora de tengo que tener una relación entre lo que quiero probar, mi hipótesis, y el resultado, que es la nulidad. Pero bueno, entonces, anteriormente, como casi siempre la columna vertebral del derecho fue el derecho civil, ahora yo creería que el derecho electoral es más el administrativo, pero esa es una cosa personal, porque además yo tengo formación administrativa, entonces pues voy a decir eso, ¿no? Pero bueno, entonces la prueba confesional, que es una declaración expresa de la verdad del absolvente, ¿no? El absolver posiciones de quien afirma, de quien confiesa, sobre hechos propios que esta persona ha vivido, sea como actor o demandado. Su naturaleza es la confesión de los hechos que el declarante vivió en su persona. Entonces, esto también, ¿no? Tiene una preparación, una recepción y un desahogo. Entonces, el ofrecimiento, hay que citar al absolvente a declarar bajo protesta de decir verdad sobre hechos debatidos en la litis. Que esto sea oportuno, que permita su preparación, se tiene que exhibir un pliego de posiciones, ¿no? Para que en caso de que no se presente, pueda ser declarado confeso. Puede haber declaraciones judiciales o extrajudiciales, expresas o tácitas, ¿no? Y bueno, se tienen que formular las posiciones, ¿no? Entonces, hay un pliego de posiciones, ¿sí? La protesta de decir verdad, etc. Y luego está el otro medio probatorio, que durante mucho tiempo en los procesos, sobre todo penales y civiles, era ya sea la confesional en materia penal, cosa que fue horrible, ¿no? Porque suponía
lo voy a decir, pues prácticas totalmente contrarias a los derechos humanos, ¿no? O sea, las confesiones bajo tortura que subsisten, ¿eh? Hace poquito salió un informe de Naciones Unidas contra la Tortura, Comisión de las Naciones Unidas contra la Tortura, que decía, la mayoría de los condenados penalmente son con confesiones, y son con confesiones arrancadas de manera ilegal, ¿no? Y ha habido muchos temas con relación a esto, ¿no? Inclusive el mero hecho de el tiempo que pasa la persona en un lugar, ya no digamos la presión que pueden ejercer sobre él, presión psicológica o presión física para declarar una determinada cosa, o la tortura concretamente, sino como irlo convenciendo de cómo fueron las cosas para que al final de cuentas termine aceptando algo, ¿no? Toda una cosa científica interesante. Bueno, y luego la testimonial. El testigo es toda persona física que da noticia o conoce de forma directa por sus sentidos o por información de terceros, de hechos que en la litis pretende probar el oferente, ¿no? Es un sujeto diferente a las partes en el proceso. Es un tercero llamado a juicio que conoce de los hechos controvertidos, pero que no tiene interés en el asunto que se ventila. Estos medios probatorios los menciono de muy rapidito, porque aunque son medios probatorios muy comunes, y por eso los menciono, en realidad para las nulidades nos va a importar poco esto, ¿no? O sea, en realidad serán, perdón, es que tengo que, serán documentales públicas privadas, ¿sí? Y de distinta naturaleza, o siendo documentos, ya hablando de eficacia probatoria y de medios probatorios, pues pueden ser los videos, pueden ser las cuestiones de redes sociales, ¿no? Para acreditar, o pruebas secundarias, ¿no? Notas de prensa. Entonces, tienen como más ese carácter, ¿no? Pero no dejo de mencionar de manera conceptual a la testimonial y a la confesional. Otro medio probatorio, la pericial, ¿no? Que es una actividad humana de carácter procesal a encargo del juez, ¿no? Proviene de distintas personas distintas a las partes en el proceso, que tienen una experiencia, un conocimiento especializado, técnico, artístico o científico, ¿no? Y son quienes suministran argumentos para formar la convicción de la o el juzgador sobre determinados hechos que escapan a la cultura común. Entonces, los peritos cumplen una doble función en el proceso. Verifican hechos que requieren conocimientos especializados y suministran reglas técnicas o científicas para que la o el juzgador pueda apreciar los hechos correctamente a través de un dictamen pericial, ¿sí? Entonces, esta prueba tiene una naturaleza colegiada. Participa un perito de cada parte, un perito tercero, en caso de que los dictámenes sean contradictorios, y la o el juzgador es quien le atribuye la eficacia probatoria, el valor probatorio. Prueban lo que se supone que van a probar, si no y por qué, ¿sí? También puede ser rechazada por el juez, porque considera que hay conclusiones de los peritos que contrarían normas generales de la experiencia, hechos notorios, reglas elementales de la lógica, etcétera, ¿no? Entonces, en estos procesos, la confesional, la testimonial, pues son parte fundamental del principio de contradicción, ¿no? Aplicado esto a la prueba pericial, forma parte igual de las garantías del debido proceso, porque permite a las partes que así lo soliciten tener la oportunidad de hacer comparecer, de interrogar a los peritos respecto a sus dictámenes, ¿no? Insisto, esto, medios probatorios. Una que sí nos puede interesar, la inspección judicial, un medio de convicción directa por el cual, a través de sus sentidos, el juez o la juzgadora se cerciora de las personas, objetos y lugares relacionados con la litis. Por eso también se le llama prueba de inspección ocular. Se puede llevar a cabo a solicitud de las partes, el actor, demandado, el órgano jurisdiccional. En el derecho electoral sí hay pruebas de inspección judicial, ¿no? Sí puede haberlas. Entonces, en el desahogo de esta prueba se describe el objeto, sus características, cualidades, aspectos físicos, de manera que pueda crear una descripción muy cercana a la realidad. Digo, en el derecho electoral no necesariamente todas en las nulidades, pero se puede ofrecer como medida precautoria, como medio preparatorio de juicio, ¿no? Una prueba que se desahogue en sitio en el lugar de los hechos, tiene una relación directa con la necesidad de que el juzgador
juzgadora se cerciore con sus sentidos y entonces es un partícipe de la prueba, ¿no? Entonces, llegamos a la que más me importa, que es la prueba documental, ¿no? Una prueba instrumental, también denominada documental porque está constituida por documentos. Un documento es un objeto material o electrónico en el que constan signos escritos que hacen memoria sobre la celebración de un acontecimiento, hecho o acto jurídico. Y podemos hablar de diversos tipos de documentos, públicos o privados, en idioma nacional o extranjero, originales o copias, completos o parciales, auténticos o falsos, ¿sí? Todos los documentos son susceptibles de ser objetados, algunos por su falsedad, otros por el alcance y valor probatorio que pretende darles el oferente. No debemos confundir esta prueba con estos conceptos, ¿no? De la objeción con la carga probatoria, que es a quién le corresponde probar, sino qué valor probatorio puede tener, y entonces ahí tiene sentido concatenarlo con otros medios. Pero hay ocasiones en que, dependiendo de la nulidad de qué se trate, habrá un documento idóneo, es decir, cuál es la manera ideal para demostrar que ocurrió la instalación de la casilla en un lugar distinto, ¿sí? El encarte, por ejemplo, ¿no? Habrá otras pruebas como pueden ser, pues, fotografías, es un documento, un video inclusive, donde dice en dónde se estableció, pero además, ¿no? En esa causal específica hay está sujeta a otra hipótesis, que es sin causa justificada, ¿sí? Pero además está sujeta a otra cosa, que tiene que ser la determinancia, y todo eso se tiene que probar, ¿no? Genera confusión en el electorado. ¿Cómo pruebo que genera confusión en el electorado? Pues con una comparativa estadística, ¿no? ¿Qué tanto la afluencia de esa casilla fue diferente a las otras de esta sección? Y así sucesivamente, ¿no? Pero entonces ahí tenemos documentos diversos, ¿sí? Para demostrar ese hecho, ¿no? Y luego están las presunciones, ¿no? Desde una concepción gramatical significa conjeturar, sospechar. Desde un punto de vista jurídico, es un medio de prueba indirecta, en donde el o el juzgador, mediante un mecanismo de inferencia lógica, considera como acreditado un hecho desconocido por ser consecuencia de uno conocido, que ha sido probado y admitido en juicio, ¿sí? Una presunción puede ser legal, ya que está prevista en la ley, y ya hablamos de presunción de conservación de los actos, presunción de legalidad, ¿sí? Y hay muchas presunciones en las nulidades, ¿no? Se presume determinante una violación cuando, ¿sí? Se presume que es determinante para efectos de la nulidad cuando el rebase de tope de campaña es mayor al 5%, y que además el resultado entre el primero y el segundo lugar es menor al 5% de las votaciones, ¿no? O sea, mayor al 5% de los topes de campaña en el rebase y menor al 5% el resultado entre el primero y el segundo lugar, genera una presunción jurídica, una presunción de determinancia, que la determinancia la vemos en la clase siguiente, ¿no? Entonces, la presunción estará prevista en la ley y hay otra humana, ¿no? Debido a la inferencia lógica que decíamos. Ambas deben ser consideradas en el juicio de acuerdo con los principios que las rigen. Las presunciones legales hacen prueba plena. La presunción humana debe ser digna para ser aceptada por personas de buen criterio, o que el hecho en el cual se funda sea parte, antecedente, consecuencia de aquel que se quiere probar, o que si hubiere varias, deben estar relacionadas y concordantes entre sí, pero ya es que solo de esta manera, ¿no? La o el juzgador puede argumentar sobre ellas en la resolución que dicte. Generalmente se desahogan por su propia naturaleza, ¿sí? Entonces, una presunción legal no puede ser desvirtuada con una confesión, ¿no? Sino que, o sea, por ejemplo, la presunción de esta determinancia no quiere decir que no pueda ser desvirtuada. Las presunciones pueden ser derrotadas, pero solo con medios idóneos, ¿no? Unidad probatoria, para desacreditar esa presunción. Entonces tendría que demostrar, en ese caso, fuera con documentos, uno, que no hubo un rebase de más del 5%. Y otro, habiendo ese rebase, que el resultado entre el primero y el segundo lugar, aún existiendo ese 5%, vamos a suponer que subsista, porque otra cosa puede decir, no, pero a ver, vamos a recontar
o vamos a anular alguna casilla para que chicle y pega, ¿no? Ahí quién sabe, el resultado sea diferente y entonces pueda superarse el 5% y entonces ya no se da uno de los supuestos, o que ese 5% y esos dos elementos no fueron determinantes. Claro que es mucho más difícil decir por qué no fueron determinantes cuando tengo presunciones de ese tipo, ¿no? Y vamos a finalizar con los indicios, porque los indicios, ¿sí? Que se pueden concebir como circunstancias que el o el juzgador, de acuerdo con las reglas de la crítica y la experiencia, considera relacionadas verosímilmente con los hechos de su oferente, es una prueba circunstancial. Pero en materia penal, sobre todo, ahora se ha convertido en la prueba de pruebas, ¿no? Ya dada el descrédito de las confesionales, entonces, ¿qué tenemos? Un pedacito de una prueba por acá, otro por acá, un casquillo, un cabello, una huella que dejaron, un móvil, ¿no? Y entonces, como si fueran un rompecabezas, ¿sí? En el derecho civil se les da poca importancia, ¿no? Como elementos de prueba que puedan conformar el conocimiento del juzgador sobre los hechos de litis. Pero nadie podría afirmar que sea nula su eficacia. Y en el derecho penal, insisto, conjuntos, no es que un indicio por sí mismo sea la prueba, pero el conjunto de indicios, ¿no? O adminiculados, como luego le gusta decir a los abogados, ¿no? Relacionados con otras pruebas, alcanzan un valor probatorio, ¿sí? Y esto también en función al principio de libertad de apreciación de la prueba en términos de la valoración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay documentos que pueden tener valor de indicio, ¿no? Valor probatorio, una copia fotostática simple. Si está relacionada con otra prueba, no se objeta, entonces puedo pensar la copia fotostática simple de una credencial para votar, en principio no prueba nada, ¿no? Porque es una copia fotostática de un documento, necesitaría el documento o la certificación, pero si está relacionada con otros medios de prueba, a lo mejor sí pueden probar, por ejemplo, que una persona votó 2 veces, lo cual es un delito, pero vamos a pensar, ¿no? en un proceso electoral, ¿no? Entonces, bueno, yo con esto hasta aquí llego, perdón, el día de hoy, con eso termino. Y entonces el día lunes ya vemos algunas otras cuestiones relativas a la actividad probatoria en las nulidades, ¿sí? Y pues obviamente también todo lo relativo a la valoración probatoria, y los medios probatorios, ¿no? El expediente digital sí, bueno, ahí también hablando de eficacia probatoria, ¿no? Bueno, preguntas, comentarios hasta aquí, ¿no? Bueno, pues agradeciendo su asistencia, su atención. Les deseo que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos el día lunes. Gracias a ustedes. Gracias por las participaciones, por los comentarios. Y hasta el día lunes, que descansen. Buen fin de semana. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Gracias. Excelente fin. Gracias, tecnologías educativas. De nada, doctor. Gracias.